cometí la vez pasada. Ahí está. Ok, entonces nos está hablando este evangelio, nos está hablando esta carta acerca de lo que significa la gracia. Y entonces la forma en la que lo está haciendo Pablo, en este caso, es primeramente acerca de la forma en la que él ha sido salvado con un propósito. ¿Sí? Si notan, él está hablando acerca de su apostolado y acerca de la gracia como algo que está unido. De modo que no solamente se refiere a una gracia salvífica, sino que se refiere a lo que viene después de la gracia, después de que somos salvos de la ira de Dios, después de eso, ¿qué es lo que continúa? ¿No? Y es una vida completa llena de gracia. Ese es el objetivo de este pequeño versículo, ¿no? Pero que está lleno de información y también lleno de algo que nos tiene que traer a amar a Dios más profundamente, ¿no? En este caso, tendríamos que pensar nosotros, ¿cuál es nuestra visión de lo que significa gracia? ¿No? Y la visión, creo que de nosotros ya está un poquito más desarrollada quizás, pero les diría, hay que recordar la forma en la que se ve la gracia en el mundo, ¿no? La forma en la que se ve la gracia en el mundo y la forma en la que conocíamos gracia nosotros antes de identificarla como lo hacemos ahorita. Les doy un ejemplo. Gracia se ve como una persona que está realizando un arte y entonces esa persona que está, digamos, bailando, lo está haciendo con mucha gracia, ¿no? Lo está haciendo con mucha delicadeza, con mucha hermosura, ¿no? Esa es una de las definiciones que tiene gracia para el mundo. Otra definición, las personas que ya son cristianas, pero que pueden cometer un error al momento de definir qué es lo que es la gracia, pueden pensar que la gracia significa simplemente lo que hacemos cuando nosotros estamos frente a nuestros alimentos y estamos ofreciendo una oración, ¿no? Y entonces nosotros estamos dando gracias, porque es algo que es una bendición de parte de Dios. Y eso es cierto, ¿sí? Pero por otro lado tenemos una definición un poco más completa cuando vemos la gracia literalmente como cada uno de los momentos que nosotros tenemos, cada una de las experiencias, de los conocimientos, cada una de las partes de nuestra vida misma. ¿Por qué? Porque ninguna de esas partes nosotros la merecíamos. Y agrandemos eso aún más. No solamente no lo merecíamos, sino que merecíamos exactamente lo contrario a lo que estamos recibiendo, o aún más todavía, ¿sí? Si nos damos cuenta nosotros que gracia significa eso, entonces literalmente podemos recitar versículos como Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto. Nada de lo que es bueno proviene de mí. Todo proviene únicamente de parte de Dios, ¿sí? Y entonces es una bondad inmerecida o un favor desmerecido, ¿no? Y entonces tenemos aquí nosotros este versículo que está agrandando esta imagen, que lo está haciendo en la base de los versículos que vinieron antes, ¿va? Veamos cómo se desarrolla primero. Primeramente, estaba hablando acerca del Evangelio de Dios, dijimos, ¿no? Evangelio de Dios. Y de repente rompe y comienza a hablar acerca de esta gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que tú sitúas a este Señor Jesucristo, una vez que tú sitúas toda esta acción, puedes definir lo que significa la gracia. Toda esta acción que comienza en el versículo 2 y termina en el versículo 5 son los fundamentos que hacen que pueda existir una gracia, ¿sí? Podemos pensar en otros pasajes. Ejemplo, pasajes como Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, que están diciendo, son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí? Primero tenía que existir esto, Cristo Jesús, y su actuar para después nosotros tener esa gracia. U otros pasajes, Romanos 3, 24, 25, ya lo checamos. Romanos 5, versículo 18 al 21, que también nos están diciendo, así como pues por una transgresión resultó la condenación, dice el versículo 18, así así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida, ¿sí? Y dice entonces el versículo 20, no es por la ley, porque la ley se introdujo para que abundara la transgresión, sino que se hizo a través de
esta abundancia de transgresión que reinó entonces la muerte para que también reinara la gracia, ¿no? Por medio de la justicia de la vida eterna, y termina de la misma forma mediante Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Nunca se separa de eso, sino que esta gracia es liberada a partir de Cristo Jesús y de su actuar dentro de la cruz y su actuar para con cada uno de nosotros, ¿no? Otro versículo, Marcos 10, versículo 45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino a servir, sino a ser servido, perdón, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. La parte de dar la vida era una parte esencial, de modo que pudiese liberarse todo, ¿no? De modo que pudiese suceder esto y entonces entraran muchos a recibir la gracia, ¿no? O como dice el versículo base, por medio de él hemos recibido la gracia, ¿sí? Ahí está diciendo, es a través de Jesucristo, siendo coronado con un acto de poder, en el cual se le otorgó poder, es que nosotros ahora recibimos por medio de él la gracia, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? Cada uno de nosotros tiene que darse cuenta que Pablo llega al Señor Jesucristo, que nació de David, que fue resucitado, para poder establecer un poder que se llama gracia, un poder que nos liberó del pecado, un poder que nos rescató, ¿no? Entonces podemos decir que esto es extremadamente importante para cada una de las vidas, porque está diciendo varias implicaciones. Una de ellas es que el único camino entonces para que una persona reciba esta gracia es a través de Cristo, ¿sí? Que si nosotros predicásemos cualquier parte de la Biblia, pero no apuntásemos a Cristo, entonces estamos entrando en un terreno muy peligroso, porque no estamos predicando el Evangelio y no estamos predicando para que la gente se salve, sino que nos estamos nosotros encerrando en otras cosas, ¿no? Sino que es a través Perdóname, ¿me repites la idea? que el único camino se convierte entonces en Jesucristo y entonces nosotros tenemos que predicar a Jesucristo y no otras cosas. Si nosotros nos concentrásemos más en algo diferente que en la obra de Cristo, entonces estamos entrando en un terreno peligroso porque no estamos predicando para que la gente se salve, ¿sí? Y entonces tenemos que darnos cuenta que hay una urgencia, porque todos tienen que conocer entonces el nombre de Cristo, ¿va? Todos tienen que comprender que fue a través de su obediencia y a través de su muerte, como nos ilustran los otros versículos. En 3:24 y 25, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús la redención. Y esta redención es la compra que hace de nosotros este Dios para liberarnos, ¿no? Entonces, cuando Él hace esto, la gracia se derrama. No hay gracia para los pecadores aparte de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, ¿va? Entonces, ya, tenemos claro esta parte, ¿no? Jesucristo nuestro Señor es el medio de la gracia. Entonces, la gracia proviene de Dios. La gracia viene a través de sus obras y no es algo a lo que tenemos entonces nosotros derecho, ¿sí? Voy a escribir eso. No es algo de derechos. Y es un único camino. ¿Va? Cuando vemos esa parte, ¿por qué la digo? Hay una pregunta que podría ser muy, muy fácil de hacer para nosotros, que sería decir, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que creer? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? No nos debe Dios nuestra salvación. No debe Él esto a nosotros como si fuera un derecho, porque nosotros somos sus criaturas, somos su creación. Y la idea no es esa, ¿sí? Cada uno de nosotros no tiene el derecho absoluto, o sea, no tiene el derecho para nada de la parte de la gracia para ser salvos, sino que esto simplemente es bondad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es, si la gracia fuese algo que nosotros merecemos, entonces se convertiría en un deber de parte de Dios y no sería gracia entonces, ¿sí? Y aparte de eso, porque cada uno de nosotros se ha separado y ha incumplido aquello para lo que fue creado. Y entonces cada uno de nosotros entra
en un deber con Dios, un derecho con Dios, no de salvación, sino de condenación. Cada uno de nosotros, por lo que ha hecho, tiene un derecho para ser condenado por Dios, no para ser salvado. ¿Sí? Pero entonces, tenemos que definir a través de esto qué es la gracia. ¿Sí? Nos dice, mediante Cristo hemos recibido la gracia y el apostolado. Entonces vemos, Pablo en este pasaje está definiendo la gracia en relación a un don que se recibe para cumplir un ministerio, ¿no? Para cumplir aquí su llamado. Recordemos Gálatas 1, versículo 15. Pablo fue apartado desde el vientre de su madre. Recordemos el capítulo 1, versículo 1 de Romanos. Dice, apartado también, ¿no? Y entonces está diciendo Pablo que ya había sido separado desde antes de nacer. Y entonces, por esto, es que él actúa como un apóstol. Vemos otros versículos. Capítulo 4, 12, versículo 6, perdón. Dice, teniendo diferentes dones, según la gracia, otra vez en relación a los dones, que nos ha sido dada. Usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, ¿no? Siguiente versículo, versículo 3 del capítulo 12. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, ¿sí? Y aquí igualmente está hablando acerca de la parte del servicio, ¿no? Está hablando de una gracia que ha sido dada y está haciendo referencia a cómo es que esto va en una medida de fe que está dentro de su lugar como miembros de la iglesia. Entonces, esto se asemeja mucho a la forma en la que está hablando aquí en el capítulo 1. Gracia unida a apostolado, ¿no? Porque si no fuera por la clemencia de Dios hacia el pecado de Pablo, si no fuera, eso lo estoy sacando de 1 Timoteo, si no fuera por el hecho de que Pablo fue visto con mucha misericordia de parte de Dios, no estaría en ese lugar Pablo, ¿sí? Habíamos visto en la primera ocasión, Pablo fue escogido exactamente porque él estaba yendo en una dirección contraria. Pablo estaba yendo lo más lejos que podía. Pablo se estaba convirtiendo en un asesino y en un perseguidor de la iglesia. Y en todo eso estaba obrando Dios para que él mostrase cómo es que es su llamado, ¿sí? Su llamado es 1 Timoteo 1, versículo 15 y 16. En este caso, para el primer de los pecadores, para que Jesucristo mostrase en él toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna, ¿sí? Pablo es un ejemplo de un asesino, es un ejemplo de alguien sin Dios, para que nosotros veamos qué es lo que obra Dios, ¿sí? Dentro de todo lo que estaba haciendo Pablo, estaba actuando Dios para mostrarse a sí mismo, ¿sí? Y entonces nosotros somos exactamente iguales, pero nosotros hemos recibido mayor gracia. ¿Por qué? Porque si ustedes no estuviesen aquí ahorita, si esa gracia no los hubiese llevado aquí, ustedes estarían en lugares peores que los de Pablo. Ustedes y yo estaríamos en lugares peores que el que tenía Pablo antes de ser llamado. Pero gracias a Dios, nosotros no fuimos llamados a nuestros 40. Nosotros fuimos llamados a una edad temprana, jóvenes. Nosotros no hemos tirado nuestra vida todavía y así visto la gracia, sino que la hemos visto a esta edad que tenemos ahorita, ¿no? Y entonces, esta gracia que guió a Pablo de convertirse en alguien completamente diferente, es la gracia que lo llama al apostolado, ¿sí? Lo llama a ser un mensajero. Y entonces, él comienza a decir y continúa diciendo cada vez que los ve a ellos. Capítulo 15, versículo 15 y 16. Dice, pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada. Este escribir de Pablo lo está haciendo por la gracia que le fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo a los gentiles.
ministrando a manera de sacerdote, alguien que intercede por ellos, ¿sí? El Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces dice Pablo, yo estoy escribiéndole estos, pero le estoy escribiendo solamente por la gracia que me fue dada. Le estoy escribiendo, continúa con la idea también en el capítulo 15, pero no tengo el versículo aquí. Dice, me detuve de hablar, sino solamente lo que Cristo ha hecho a través de mí, ¿sí? Pablo se quita toda idea de que él está haciendo algo porque él sabe cómo es su vida sin Dios. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, nuestra vida con Dios es así ahorita, pero nuestra vida sin Dios habría sido horrible. Y entonces dentro de lo que está pasando aquí ahorita es gracias a Dios y es Dios actuando en nosotros. Si hemos hecho algo bueno, es a través de eso. Si hemos hecho algo malo, ese es un motivo para darnos cuenta de que esta gracia vale más la pena que cualquier otro error que podamos tener. ¿Sí? Por la gracia que me ha sido dado, les escribe entonces Pablo. ¿Sí? Entonces, para Pablo, este don, esta gracia, este regalo, incluye hablar como un apóstol. Para Pablo, nos dice también, eso le incluye ser un ministro de Cristo delante de la gente. Un ministro como un embajador que está enviando, que está siendo enviado por alguien para representarlo y entonces está representando a esta persona. ¿Sí? Dice en 1 Corintios Pablo, ellos son ministros de la redención porque están llevando la palabra de redención y nos dice unos versículos después, de modo que nosotros hablamos como si fuese Dios mismo rogándoles a ustedes. Y entonces Pablo habla literalmente como la boca de Dios para el mundo, porque él sabe que es por gracia y habla como si fuese Dios mismo, porque al ser gracia es la acción de Dios, no es la acción de Pablo. ¿Sí? Si sale alguna pregunta, pueden anotarla. Por si acaso no me estoy expresando también, pero bueno. Entonces, ministro, un embajador que está siendo enviado y que está hablando las mismas palabras de la persona, ¿no? Y entonces concluyo capítulo 1, versículo 5, que está hablando acerca de una gracia que lo lleva a tener un llamado, ¿sí? Quiere decir que Dios no nos salvó solamente de su pecado, sino que también le dio una autoridad, perdonen, para ser portavoz, ¿sí? De Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtiene esa gracia Pablo? Pablo no obtiene esa gracia porque haya tenido buenas obras, sino que destaca constantemente que fue apartado y que todas esas malas obras fueron para destacar cómo es que él no consiguió la gracia, sino que le fue otorgada. ¿Sí? La razón por la cual Pablo vivió esta vida, decimos de nuevo, fue para mostrar a Dios más claramente. ¿Qué vemos eso para nosotros? Nada más para que lo tengan en su mente. Ustedes estaban alejados, ustedes eran de ánimo hostil, ustedes estaban ocupados en malas obras. ¿Sí? Yo estaba alejado, era de ánimo hostil contra Dios y estaba ocupado en malas obras. Y entonces fuimos rescatados, unos agarrados de camino a la cárcel, unos y transformados, unos agarrados aún de camino a la iglesia, ¿no? Porque aún la iglesia podría ser un terrible camino si es lejos de Dios, si nada más están yendo ahí por complacerse a sí mismos, si nada más están yendo por servir para que los vean, por ganancias deshonestas, quizás incluso un pastor. Pero si ha llegado la gracia, entonces nos detuvo de ese camino. ¿Va? Ahora entonces, gracia destacamos, no es algo que se deba, porque algo que se debe sería un salario. El salario no se le cuenta como favor, como la gracia, favor inmerecido, sino como una deuda. Pero la forma en la que hablamos nosotros de gracia no es algo que se nos debe,
sino es algo que se dio aparte de todas las obras, por las acciones de Cristo Jesús. Entonces solo se puede recibir gracia por, por Cristo Jesús, fuera de todas nuestras acciones. Sí, entonces si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, y aquí concluye el punto que les digo, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Si fuese por obras y tuviésemos algo que ver, la gracia ya no sería gracia. Si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿No? Y destaca esto constantemente. Y todos estos versículos casi están en Romanos, ¿no? Todos están haciendo referencia para que tengamos una visión más completa de cómo es que habla Dios acerca de su actuar. ¿Va? Entonces, tenemos que darle nosotros la bienvenida a esta gracia simplemente con fe. ¿Sí? Nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que responder de forma apropiada, como un hombre, y esta es la forma en la que me imagino un poquito la gracia, como un hombre en una prueba de confianza. ¿Sí? ¿Qué sucede en una prueba de confianza? La persona está parada y tiene alguien más atrás que va a rescatar a la persona, ¿no? Cuando caiga. Y lo único que tiene que hacer esta persona es dejar de hacer todo en absoluto, ¿sí? Tiene que dejar incluso de estar parado, de estar poniendo fuerza en sus piernas, sino simplemente dejarse llevar. Y entonces la otra persona lo cacha. La fe no es una acción que sea activa, es una acción que es solamente dejarnos a nosotros, ¿sí? Es activa en lo que es dejarnos a nosotros, no es activa en lo que es para nuestra salvación, ¿sí? Dejarnos morir a nosotros, negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces simplemente dándole la bienvenida y confiando en Él. Y entonces, toda esta gracia es nos da nuestra salvación y nos da también entonces un llamado. Y cada una de las personas tiene que estar consciente de eso para ver que existe un llamado para la vida de cada uno. Como miembro de la iglesia, como en su vida general, uno está llamado a ser madre, uno está llamado a ser padre, otro está llamado a ser esposo o esposa, uno está llamado a ser un hijo, un estudiante, un profesionista, un pastor, un maestro, pero todos están llamados por gracia dentro de eso, ¿sí? La conclusión entonces es que esta gracia no tiene nada que ver con nosotros de su origen y ahora tiene todo que ver con nuestra vida para nuestro llamado como personas, ¿sí? Entonces, es a través de Cristo Jesús. Creo que ya me estoy tardando mucho en esto, entonces vamos a ir un poquito más rápido. La gracia, entonces, no solo es el perdón de nuestro pecado, sino también es un poder que nos va a llevar a través de nuestra vida, ¿sí? No solamente es acerca de una gracia salvadora, sino es también acerca del apostolado. Y este es el lugar de Pablo, el apostolado es el lugar de Pablo, pero no es el lugar de cada uno de nosotros. Nosotros tendríamos que leer esto y nosotros tendríamos que rellenar ese espacio y decir es por medio de él que hemos recibido la gracia y el ser hijos de nuestros padres. Y el trabajar en cada uno de los lugares que nosotros tenemos. Pero mantendría lo que sigue. Y entonces, ¿qué es lo que viene después? Dice él, para promover la obediencia de la fe entre todos los gentiles. ¿Sí? Ahora, eliminemos un poco esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque Pablo sentía un llamado de apóstol que literalmente lo impulsaba a ir a todas las iglesias y verse como el pastor principal de todas las iglesias, ¿sí? De modo que él decía siempre hay una tarea que realizar, ¿no? Y era moverse en cada uno de los países. Y dice el capítulo 15, pero ya no hay un lugar donde predicar aquí, así que voy a continuar, en este caso, para España. Dejemos de lado un poquito en eso y nos mantenemos en nosotros. Ok, quizás fuiste llamado a ser un estudiante, ¿no? La mayoría aquí creo que ya no, pero fueron llamados a ser profesionistas dentro de una empresa. Ok, ¿para qué? ¿Para qué fueron llamados? Fue para promover la obediencia a la fe, ¿sí? Y entonces, este poder de parte de Dios, este poder
que se le dio a Jesús y que Él nos está otorgando, que se llama gracia, se ve en cada una de las partes de nuestra vida, en el momento en el cual nosotros realizamos esto. ¿Sí? Entonces les digo, la naturaleza de la gracia es que fue recibida por Cristo, que fue realizada por Cristo y recibida por nosotros, y su efecto que se muestra en nuestras vidas es el promover la obediencia a la fe. Y aquí tenemos una frase muy singular, ¿sí? La obediencia a la fe. La parte más ambigua se encuentra aquí, en a la fe, porque podría significar dos cosas. Podría ser una obediencia que lleva a la fe. Podría ser una obediencia que es de fe, ¿sí? Es ahí a lo que me refiero, es esta obediencia, su carácter de la obediencia es la fe, ¿sí? ¿Qué es lo que más implica esta traducción que yo tengo aquí? La otra implicación no sería que la obediencia se caracteriza por fe, sino que la fe se muestra en obediencia, ¿sí? En este texto no se ve claramente, se ve más claro en la RBR si gustan checarla, pero sí. Pero entonces es una fe que lleva a la obediencia o es una obediencia que está caracterizada por fe, ¿sí? O se los pongo en otras palabras para que sea un poquito más sencillo de entender. Cuando decimos que gente está, este, está actuando con coraje. Deme un segundo. Deme un segundo. Es que me perdí en mi... Segundo, ¿eh? Aquí está, ok. Ok. Actos de valentía. Actos de valentía, ¿qué significa? Son actos que provienen de la valentía, ¿no? Una obediencia que proviene de la fe, ¿no? O la otra, un bloque de madera. Es un bloque que está formado por esa madera, ¿sí? Entonces, es uno que es obediencia caracterizada por ser fe, o otro, una fe que detona obediencia, ¿sí? Ahora, cualquiera de los dos, la verdad, así como yo lo veo, tiene implicaciones que son reales dentro del cristianismo, ¿sí? Y que están haciendo referencia a la parte de la importancia de la obediencia. La que más me inclino yo es una obediencia que proviene de parte de la fe. ¿Por qué? Porque vemos otros pasajes que están haciendo referencia a la obediencia dentro de esta carta y están anunciándonos entonces estos pasajes que están anunciándonos estos pasajes cómo es que se caracteriza su obediencia. Dice, Israel, que iba tras una ley, que estaba obedeciendo una ley de justicia, no alcanzó esa ley, no cumplió, no estaba obedeciendo. ¿Por qué? Porque iba tras ella, porque no iban tras ella por fe, porque no tenían una obediencia que proviniese de la fe, sino que estaban obedeciendo ellos, pero su razón de obediencia era por sus obras, era para poder conseguir ellos un lugar, era para poder tener ellos una caracterización de que ellos mismos y de parte de ellos están siendo buenos. Otro, Romanos 15, versículo 23, dice, haciendo referencia a la comida y a la importancia de cómo es que la comida puede ser una condenación, dice, ¿no? Pero el que duda, si come, se condena. ¿Por qué? Porque no lo hace por fe, ¿sí? Porque no surge este actuar, que nada más es comer, es dieta, porque este actuar no surge de la fe, de modo que dice Pablo,
todo lo que no procede de la fe, todo lo que no surge de la fe, no es obediencia. O en otras palabras, todo lo que no procede de la fe es pecado. ¿Sí? Nos agranda mucho la visión de qué es lo que significa obediencia, porque una obediencia significa primeramente que tú estás realizando todo dentro de la fe, ¿sí? Que todo está proviniendo de esa fe y esa fe está emanando como si fuera un fruto, como si fuera una planta que está dando algo más, está dando un fruto de obediencia, ¿sí? Y cada uno de nosotros entonces tiene que actuar con fe. Ahora la idea no es condenar simplemente, la idea es darnos cuenta de la perversidad del pecado, de qué tan grande es que literalmente pecado no significa solamente la acción, sino significa el estado del corazón dentro de cada una de las acciones. Y estamos tan lejos nosotros de Dios que constantemente pecamos cada día, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. La mayor parte de las veces, diría yo. Y tenemos muchos pecados que son ocultos, porque literalmente nuestra mente ni siquiera está pensando en si esto lo estoy haciendo o no bien, o para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, una obediencia que proviene de parte de la fe, ¿sí? Nos está diciendo entonces Pablo, fue llamado para predicar, él, para ser un apóstol que llamase a las personas y que predicase una palabra que generaría esto, que promovería esto. Esta parte de promover no significa simplemente que él lo iba a decir y ya, sino que a través de la misma hablar, a través del hablar el Evangelio, a través de los oídos escuchar la grandiosa palabra de Dios, estos oídos iban a ser volteados, estos corazones iban a ser limpiados de los deseos malos, y entonces estos corazones iban a tener en ellos mismos obediencia que provenía de fe, ¿no? Y esto para Pablo es entre todos los gentiles. Y entonces tenemos que agradecerle muchísimo a él cómo es que ha obrado Dios a través de su vida para darnos a nosotros una palabra que nos ayuda a tener fe, ¿sí? Y a partir de esa fe obedecer. Y entonces esta obediencia no solamente que diga esta gracia que nos llama, esta gracia que nos da un papel, no solamente se queda ahí, sino que tiene ese efecto en nosotros y cumple. La palabra de Dios no falla, sino que cumple aquello para lo que fue llamada, ¿no? Aquello por lo que fue dicha. Y entonces, dice Isaías, es como la lluvia que cae al suelo y entonces cambia la naturaleza del fruto. Y el fruto que tenía que ser una zarza sale como una planta diferente. Y entonces ese fruto llega a mucho más de lo que iba a llegar antes. ¿Va? Entonces, es una gracia que no merecemos. Es una gracia que fue dada por la acción de Jesús. Es una gracia que viene acompañada. Aquí lo estoy repitiendo, ¿eh? No es merecida, viene solamente por Jesús. Es una gracia que viene acompañada de un llamado que es la vida cristiana. Y es una gracia que cumple ese llamado. ¿Va? Cumple, promueve la obediencia de la fe, ¿sí? Cada uno de nosotros entonces está llamado para que en su vida, sea que sea madre, padre, esposo o esposa, esté promoviendo esto. Y a la vez de eso, que esté recibiendo esto para poder ellos mismos estar dentro de esta obediencia por fe, ¿sí? Toda la verdadera obediencia se realiza entonces por gracia. Nuestro trabajo nada más, confiar en Él y dejarnos caer en sus brazos. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto depende de la gracia? Porque Dios lo estableció de esta manera, con, con una dependencia a través de nuestra fe. ¿Por qué? Porque a través de, de este pensamiento como niños que están confiando en un padre, se logra un propósito, ¿sí? ¿Cuál es ese propósito? Es el objetivo. Objetivo. Por amor a su nombre, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que su nombre
el nombre de Cristo, el nombre de aquel en quien nosotros confiamos como niños, el nombre de aquel a través del cual está obrando Dios esto, sea reconocido, sea apreciado, admirado, alabado por encima de cualquier realidad que exista, ¿sí? O lo expresa así aún Romanos, en Romanos capítulo 9, versículo 17. Aún el faraón dice la escritura, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado. Mi nombre, continuamos, sea proclamado por toda la tierra. ¿Para qué levantó Dios a Faraón? ¿Para qué fue endurecido su corazón? Fue endurecido por amor de su nombre, ¿sí? Y entonces eso no se separa de nosotros tampoco. Si esta persona endurecida, nosotros emblandecidos, nosotros siendo llamados por el propósito de Dios, es igualmente por amor de su nombre. ¿Va? Y es por eso que Dios realiza toda nuestra salvación, ¿sí? Y todo ministerio que se levanta para la obediencia de Dios a través de la gracia, por amor de su nombre. Porque el dador, el único que da, el único que está actuando, es aquel que recibe esta gloria, ¿sí? Entonces dice Pablo en en 1 Corintios 1:17, aún si él estuviese predicando y él estuviese diciendo con palabras elocuentes acerca de Dios, estaría siendo vana la cruz de Cristo, porque estaríamos dependiendo más en sus palabras elocuentes, sus palabras grandes, sus palabras que te dejarían diciendo wow, más que en la cruz de Cristo, ¿sí? Nos dice en otro lado, Marcos 8:32, cuando está hablando Jesús y está diciendo, yo debo de morir, debo de ser rechazado, debo de ser asesinado y debo de ser resucitado. Y reacciona Pedro y le dice, Pedro, tú no tienes que morir. Y Jesús responde, aléjate de mí, Satanás, porque piensas más en las cosas de los hombres que en las cosas de Dios. Nos hace claro que la gente no rechaza por las cosas de afuera, no rechaza porque el mensaje sea complejo, la gente rechaza porque esta palabra implica que ellos se dejen a sí mismos, ¿sí? Si notan Marcos 8, versículo 32 y 33, dicen, estás pensando en las cosas de los hombres. Por eso tú no aceptas mi mensaje, porque estás pensando en las cosas de los hombres. Y estás exactamente igual que Satanás entonces, porque lo rechazas, porque no proviene de ti, sino de Dios, ¿sí? Nos tiene que poner a considerar eso nosotros, cuando predicamos, cuando nosotros estamos hablando enfrente de gente, que no hagamos vana la cruz de Cristo, sino que solamente digamos, Dios salvó, Dios hizo todo, Dios murió, Dios tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir? Última pregunta. Dios, tengo dos respuestas. Dios tenía que morir. Uno, para que todo aquel que invoque el nombre de Cristo sea salvo, ¿sí? Dios tenía que morir para poder rescatar a esas personas y que una vez, entonces, que Él limpia el camino, que Él redime, Él da esta oportunidad de ser salvos. Primera respuesta, ¿no? Siguiente respuesta. No estamos yendo nosotros meramente por la salvación, meramente por algún regalo eterno, por estar en el cielo, por estar recibiendo coronas o algo así, aún por el hecho de que se ha perdonado todo nuestro pecado, sino que la segunda respuesta dice, nos ilumina más claramente por qué. Porque por medio de Jesús, aquí,
por medio de Jesús, hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Voy a repetir esa parte. Porque por medio de Jesús y de su actuar, por medio de eso y de una fe que dejó todo nuestro, recibimos una gracia. Esta gracia que nos mantiene firmes en toda nuestra vida, como vimos hace rato, esta gracia que nos mantiene firmes nos hace gloriarnos, nos hace disfrutar, nos hace tener algo de lo que nosotros estar orgullosos, que es la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? No el cielo, no dinero ahorita, no un buen esposo, una buena esposa, sino la gloria de Dios, la esperanza de que nosotros en el futuro vamos a observar esta gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos a un Dios que es completamente amoroso, porque con gracia Él nos ha permitido conocerle a Él. ¿Sí? Dios es amoroso y hace esto, y podemos preguntar nosotros por qué no es algo que carezca de amor eso. Es porque Dios y su gloria, esta meta que Él tiene, un amor por sí mismo, es lo más grande que existe. ¿Sí? Cualquier otra persona que pensase ir por sí mismo sería egoísta, porque no estaría viendo Él lo más grande que existe como el objetivo, sino se estaría viendo a sí mismo. ¿Sí? Porque Él estaría dándose a alguien más quizás, pero no estaría dándole a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona que más ha entregado en todo este mundo ha sido Jesús en una cruz cuando se dio a sí mismo, dio a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Y si lo pongo en otras palabras, les preguntaría a ustedes, ¿por qué es amoroso que alguien dé su vida por alguien más? Porque la imagen de Dios que hay en él tiene un valor. Y la imagen de Dios que está en la otra persona que es rescatada tiene un valor. ¿Sí? Otra pregunta, ¿por qué es amoroso que alguien dé dinero para el sustento de alguien más? Porque sostiene esa imagen de Dios en la tierra ahorita y lo sostiene con el regalo de Dios. ¿Sí? Entonces, si alguien no entrega a Dios, no es amoroso. Pero si alguien entrega a Dios, si alguien entrega una imagen de Dios, si alguien entrega regalos de Dios, esa persona es una persona amorosa. ¿Sí? El amor que vemos en Juan capítulo 3 es tan grande porque Jesús se entregó a sí mismo. Jesús se entregó a Dios. Y entonces Dios es único, Dios es lo más valioso que existe. Dios se ama a sí mismo y no es egoísta, sino que es amor puro, porque es lo más perfecto que hay. Un egoísta se exalta en su valor, se da más valor como una persona sobre otra persona, pero Dios resplandece con su valor que tiene digno Él, ¿no? Y entonces es amoroso difundir su nombre. Es amoroso decir, da a conocer tu nombre, Dios. Es amoroso decir, no quiero que esté yo más. ¿Sí? Nada más como una nota pequeña. Humillarse también no es hacerse menos. Humillarse es vernos como realmente somos. Y entonces amar a Dios como realmente es. ¿Sí? Y entonces el objetivo de nuestros anhelos tiene que ser ese. ¿Sí? Nosotros estamos viviendo por la gracia que ha sido liberada por Jesús. La hemos recibido. Tenemos un llamado en nuestra vida hoy en día. Tenemos una forma de cumplir ese llamado, que es a través de la palabra, a través de nosotros, al cumplirlo, ayudarles a otros y al ver a otros, recibir también de ellos esta promoción de obediencia por la fe entre todos. Y nuestro objetivo, por amor de su nombre. ¿Es este el anhelo que más tenemos nosotros? Es la pregunta.
Y si no es así, hay que invocar el nombre de Dios y orar para que se abran nuestros ojos y que veamos la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Wow. Linda, ¿me puedes ayudar a orar, por favor? Sí. Muchas gracias. Señor, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias esta noche, Padre Santo, por la palabra que has puesto, Señor, en los labios de Jaciel, Padre Santo, por la sabiduría, Señor, que le has dado, Señor, también para compartirnos y revelarnos de tu palabra, Señor, a través de él. Te damos gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos, oídos, Señor, y nuestras mentes, Señor, para escuchar tu voz a través de tu palabra, Padre Santo. Y te pedimos que no te olvides, Señor, de seguirnos enseñando y revelando aquello que tú quieres, Señor, que nos sea revelado. En tu nombre bendito, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 Muchas gracias, Linda. De nada. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Bien. Oye, ve que ha quedado pendiente una oración, ¿no? O ya. Una petición. Que diga. ¿Cuál? ¿De qué? ¿De qué jazz? De las peticiones de hace ratito, ¿no? ¿Faltó alguna? Creo que sí, ¿no? ¿Los demás saben? ¿O tú oraste por todas? Creo